Imagina esto por un momento. Estás en la cima de tu vida, eres un rey, respetado, has hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Y de repente, el profeta más importante de tu tiempo, Isaías, entra a tu palacio no para traerte buenas noticias, sino una sentencia de muerte, directamente del cielo. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás más. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Esta no es una película de ficción, es la historia real del rey Ezequías de Judá. El rey Ezequías era un buen rey. La Biblia nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su antepasado. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Confió en el Dios de Israel como ningún otro rey de Judá antes o después de él. Y Dios lo prosperó en todo lo que hizo. Incluso se rebeló contra el poderoso rey de Asiria y lo venció. Era un hombre de fe, un hombre de acción. Pero ahora, en la flor de su vida, una enfermedad mortal lo había postrado en su lecho, y la palabra de Dios a través de Isaías era definitiva. Tu tiempo se ha acabado. La reacción de Ezequías es una de las más humanas y conmovedoras de toda la Biblia. La Escritura dice que él volvió su rostro a la pared. Imagina la escena. Le da la espalda al profeta, a su corte, al mundo entero. En ese momento, solo existen él y su inminente final. Y entonces dice, oró a Jehová. No fue una oración elegante ni llena de teología compleja. Fue un clamor desesperado desde lo más profundo de su alma. Ah, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y después de estas palabras, la Biblia añade algo muy poderoso. Y lloró Ezequías con gran lloro. No eran lágrimas de autocompasión, eran las lágrimas de un hombre que amaba la vida, que sentía que aún tenía mucho por hacer. Un hombre que no podía entender por qué su servicio fiel terminaba de esta manera. Se aferró a su única defensa, su relación con Dios. Le recordó a Dios su fidelidad, no como un acto de arrogancia, como diciendo, me lo merezco, sino más bien como un hijo que le dice a su padre, papá, he tratado de ser bueno, ¿por qué me pasa esto? Es un ruego sincero, visceral, lleno de dolor y confusión. En ese momento de angustia, Ezequías no se rebeló contra Dios, no lo maldijo. Se volvió hacia él. En la oscuridad de su habitación, con el rostro contra el muro frío, derramó su corazón. Esta es una lección increíble para todos nosotros. Cuando llegan las malas noticias, cuando el diagnóstico es devastador, cuando el futuro parece oscuro, ¿a dónde corremos? ¿Nos volvemos hacia el mundo en busca de distracciones? ¿O nos volvemos hacia la pared, cerramos todo lo demás y hablamos con el único que tiene el poder de cambiar nuestra situación? La oración de Ezequías nos enseña que está bien ser honestos con Dios, está bien llorar, está bien mostrarle nuestro dolor y nuestra confusión, y lo que sucede a continuación es absolutamente asombroso. Desafía toda lógica humana y nos muestra la naturaleza de un Dios que escucha. Isaías, el profeta, apenas había salido del palacio. Dice la Biblia que aún no había llegado al patio central cuando la palabra de Jehová vino a él de nuevo. Dios le dijo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Pensemos en esto. Dios escuchó la oración, pero también vio las lágrimas. Cada lágrima de Ezequías fue contada, fue vista por el Creador del universo. No fueron en vano, y la respuesta de Dios no se hizo esperar. El mensaje cambió radicalmente. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¡Qué cambio tan drástico! De una sentencia de muerte a una promesa de sanidad y 15 años más de vida.
¿Qué movió el corazón de Dios de esta manera? Fue la combinación del corazón sincero de Ezequías, su pasado de fidelidad y su clamor genuino. Dios no es un ser impasible y distante, es un padre que se conmueve por el dolor de sus hijos. La oración ferviente del justo puede mucho, dice Santiago. Y la oración de Ezequías, bañada en lágrimas, fue tan poderosa que en esencia hizo que Dios cambiara de opinión. No es que Dios sea caprichoso, más bien nos muestra que la relación con Él es dinámica. Nuestras oraciones, nuestra fe, nuestra sinceridad importan, tienen un peso en el cielo. Dios había decretado algo basado en una realidad, pero la intercesión apasionada de Ezequías introdujo un nuevo factor en la ecuación, el factor de la fe desesperada. Y la historia no termina ahí. La promesa de sanidad y de vida extendida fue asombrosa, pero Ezequías, quizás aún en shock, pidió una señal. Quería una confirmación tangible de que esta increíble promesa se cumpliría. Esto nos enseña otra cosa. No está mal pedirle a Dios confirmación cuando nuestra fe flaquea, y la señal que Dios le dio fue tan milagrosa como la propia sanación. Un milagro cósmico que veremos en detalle en la segunda parte de esta increíble historia y que nos dejará sin aliento. Un milagro que demostró que el Dios que puede sanar un cuerpo también tiene control absoluto sobre el tiempo y el universo mismo. Quédate con nosotros para descubrir cómo un reloj de sol desafió las leyes de la física para confirmar la promesa de Dios. Bienvenidos de nuevo. La historia del rey Ezequías no termina solo con una promesa. Después de que Dios le dice que le dará 15 años más de vida, Ezequías pide una señal. No es que dudara, sino que la magnitud del milagro era tan grande que su corazón humano necesitaba una confirmación tangible. Y aquí es donde la historia se vuelve cósmica. Ezequías le pregunta al profeta Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Isaías le ofrece dos opciones imposibles. ¿Quieres que la sombra del reloj de sol avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Piénsalo. Hacer que la sombra avance es, en teoría, acelerar el tiempo, algo ya de por sí increíble. Pero Ezequías, con una lógica asombrosa, dice, es fácil que la sombra avance 10 grados, mejor que retroceda 10 grados. Lo que está pidiendo es que el sol, en su trayectoria aparente, retroceda en el cielo. Esto es un evento astronómico que desafía las leyes de la física que conocemos. Implica alterar la rotación de la Tierra. Sin embargo, para el Dios que creó el universo, no hay nada imposible. El profeta Isaías clamó al Señor, y Dios hizo exactamente eso. Hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que ya había descendido en el reloj de Acaz. Este no es un pequeño truco de magia. Es una demostración de poder absoluto sobre la creación. Dios no solo puede sanar un cuerpo al borde de la muerte, sino que puede literalmente rebobinar el tiempo y el espacio para confirmar su promesa a un siervo fiel. Este milagro cósmico es la firma divina en el contrato de vida de Ezequías. Es Dios diciendo, mi palabra es tan segura que estoy dispuesto a reorganizar el cosmos para demostrártelo. Y tal como Dios lo prometió, Ezequías se recuperó. Isaías ordenó que le aplicaran una masa de higos en la llaga, un remedio de la época, y el rey sanó. Esto nos enseña algo importante. Dios puede usar medios naturales y la sabiduría humana como parte de su plan milagroso. La fe en el milagro no excluye la acción práctica, pero la historia tiene una lección más, una advertencia. Una vez recuperado, Ezequías recibió la visita de unos embajadores de Babilonia. Lleno de orgullo por su recuperación y sus riquezas, les mostró todos sus tesoros, sus arsenales, todo lo que había en su reino. No les habló del Dios que lo sanó, sino que se jactó de su propio poder y prosperidad. Cuando Isaías se enteró, confrontó al rey. Le profetizó que todo lo que había mostrado con tanto orgullo sería llevado un día a Babilonia, y sus propios descendientes servirían como eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
La respuesta de Ezequías es escalofriante. En lugar de arrepentirse, dice: la palabra del Señor que has hablado es buena, porque pensó: al menos habrá paz y seguridad en mis días. Aquí vemos el peligro del orgullo y la complacencia. Ezequías recibió un regalo de 15 años, pero en su comodidad olvidó la humildad que lo salvó. Se preocupó más por su propia paz que por el futuro de su nación y su descendencia. Los 15 años adicionales fueron una bendición, pero también una prueba. Y en esa prueba, su corazón mostró una grieta. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Primero, que la oración sincera y humilde puede mover la mano de Dios de maneras que no podemos imaginar. Las lágrimas de un corazón quebrantado tienen un valor inmenso ante el cielo. Segundo, el poder de Dios no tiene límites. Puede sanar la enfermedad más terminal y alterar el curso del universo para cumplir su palabra. Tercero, y quizás lo más importante, el tiempo que se nos da es un regalo y una responsabilidad. Cada día extra es una oportunidad para glorificar a Dios, para vivir con propósito y para pensar no solo en nuestro bienestar, sino en el legado que dejamos. No debemos permitir que la bendición nos lleve al orgullo. La misma humildad que nos lleva a buscar a Dios en la desesperación debe acompañarnos en los días de paz y prosperidad. La historia de Ezequías es un espejo. Nos pregunta: ¿qué haríamos con 15 años más de vida? ¿Cómo usamos el tiempo que Dios nos da hoy? ¿Vivimos para nuestra propia gloria o para la de aquel que nos dio el aliento de vida? Que esta historia nos inspire a orar con fe, a maravillarnos del poder de Dios y a vivir cada día con gratitud y un propósito eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza. No olvides suscribirte para más historias que transforman la vida. Hasta la próxima.